Bueno, buenas noches a todas. Muchas gracias por estar esta noche hoy aquí. Gracias también a las personas que van a ver esta grabación más adelante. Esperamos que este tiempo que vamos a tener hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema del evangelismo personal con la hermana Kelly Ortega. Esperamos que este tema sea de bendición y edificación para sus vidas. Adelante, hermana. Muchas gracias, Gaby. Bueno, y qué rico poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. La verdad, con mucho temor y temblor por la palabra del Señor, que es la que se habla aquí, ¿cierto? Pero bueno, gracias al Señor estamos aquí. Y bueno, esperemos aprender o seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Voy a tratar entonces de hacer la proyección. Si algo, Gaby, pido auxilio. Vamos a ver si... Ahí se alcanza a ver. Listo. Bueno, vamos a orar otra vez. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres demasiado maravilloso, bueno, en gran manera. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor, porque estamos aquí hoy, no por casualidad, es por tu propósito, es por tu voluntad, como lo mencionaba eh, Gaby. Gracias, Dios, por quien eres tú y gracias por lo que has hecho de nosotros, porque no somos nada sin ti. Guíanos con tu Espíritu Santo, por favor, y que tu palabra sea la que nos llene, nos hable a nuestro corazón en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, chicas, entonces, como Gaby me presentaba, mi nombre es Kelly Ortega. Yo me congrego acá en Sendas de Luz, Galapa específicamente. Y bueno, me comentaba sobre la necesidad que ustedes mismas expresaron acerca de conocer un poco más del evangelismo personal. Entonces, bueno, si es evangelismo personal, ¿cierto? No vamos a hablar de ese evangelismo que se hace en la congregación, en sus congregaciones X día, donde los hermanos se reúnen y predican el evangelio en el local bíblico. No es esa la idea, sino es esa evangelización en obediencia al mandato que el Señor nos dio, que nosotras de manera individual debemos hacer, ¿cierto? Debemos ejecutar, debemos obedecer. Entonces, partiendo de ahí, una de las cosas que me gustaría hacer como énfasis en primera instancia es, bueno, esta preguntita que tenemos aquí. ¿Estoy segura de quién soy yo en Cristo? ¿Estoy segura de verdad yo soy una hija de Dios? Yo puedo asegurarle eso a quien sea y a mí misma de que yo soy una hija de Dios, porque es importante que nosotras estemos seguras de esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hablarle a otras personas de algo que no tenemos en nuestro corazón? ¿Cómo podríamos compartirle a otras personas de algo que realmente no ha llegado a nosotros? Entonces, en primera instancia, yo quisiera que cada una de ustedes se preguntara, bueno, ¿yo estoy segura de quién soy en Cristo? Por allí vi varios nombres, algunos conocidos, otros no tanto, ya digamos al final que Gaby me dijo que había otro momento en que se charlaba y todas esas cosas, bueno, ahí miraré más quiénes son, pero todas ustedes, o sea, ¿ustedes están seguras de quiénes son en Cristo? Aura, Samara, Kate, Daniela y todas las que nos encontramos aquí, porque es que no vamos a poder darles a otros lo que no tenemos. El evangelio debemos tenerlo nosotros en primera instancia. Y si en algún momento dudamos acerca de eso, en algún momento en nuestra vida, pues sí es bueno reafirmarlo, porque es algo que nosotros debemos estar seguras. ¿Listo? Entonces, hay una serie de versículos que a nosotros nos dan ese aliento de todas las que hemos profesado haber creído en el Señor Jesucristo, habernos arrepentido de nuestros pecados, haber realmente puesto nuestra vida en sus manos. Aquí hay una serie de versículos que creo todas las conocemos. Está en Juan capítulo 1, versículo 12, que dice,
¿Alguna me lo puede recitar de memoria? Juan 1:12, yo creo que es bien conocido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Exacto, eso lo dice el Señor, que cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros le creemos a Él, cuando nosotros realmente entregamos nuestra vida a Él, Él nos da la potestad, Él nos da el derecho de ser sus hijas. Es decir, que si nosotros ya hicimos eso, entonces tenemos que estar seguras, absolutamente seguras de que yo soy una hija de Dios. Yo estoy segura de quién soy en Cristo, yo soy una hija de Dios. Así Juan 3:16 al 18, que también creo que es un versículo bastante conocido, no sé quién me lo puede relatar, redactar, hablar aquí, Juan 3:16 al 18. Por lo menos al 16, que yo sé que sí se lo saben. ¿Quién se anima? Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son palabras dichas por el Señor. Son palabras que Él mismo va a decir y no se va a contradecir. Él dice que Él nos amó, que Él envió a su Hijo, que todo aquel que en Él cree tiene la vida eterna. Y así los versículos que siguen. El que cree en el Hijo tiene la vida. El versículo del capítulo de Juan, capítulo 10, versículo 23, habla de que nosotros somos las ovejas del Señor Jesucristo, que estamos en su mano y que nada nos va a arrebatar de su mano. Y el libro de Primera de Juan 5:13 también nos habla a nosotros los creyentes, si hemos creído y estamos allí en Cristo, somos de Él. Estamos en Él y tenemos vida eterna. Entonces, eso como para iniciar, ¿cierto? Vamos a analizarnos. Yo soy verdaderamente una hija de Dios. Pues yo creo que aquí todas las que estamos en esta sala somos hijas de Dios. Entonces, si estamos absolutamente seguras de eso, ya es muchísimo, porque es lo principal para nosotros poder hablarles a otros de ese Cristo que vive en mí, de ese evangelio que vive en mí. Entonces, bueno, aquí por estar en Zoom no puedo preguntar, listo, entonces todas somos hijas de Dios, todas estamos seguras. Yo me imagino que ustedes allá responderán, amén, sí, yo estoy segura, Señor, yo estoy segura que soy tu hija, ¿cierto? Esa es la primera cosa que debemos tener clarísimo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, entonces pongámonos a pensar, ya nosotros tenemos lo más hermoso, lo más valioso que es el evangelio. Y entonces vamos ahora a lo que decía el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, que era su discípulo, y él le decía este versículo que ustedes ven aquí de primera de Timoteo, de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, la parte B dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Entonces, si ven por qué lo primerito que nosotros debemos tener muy, muy claro es que nosotras somos hijas de Dios. Aquí, pues no vamos a, no puse como todo el texto completo de lo que viene hablando en 2 Timoteo capítulo 1. Pero ahí viene hablando de las aflicciones que ha padecido el apóstol Pablo, que él está en una cárcel, que ha padecido muchas cosas, pero él no se avergüenza de eso. Eso es el evangelio, él lo está predicando y él no se avergüenza de eso porque es que él sabe a quién ha creído. Él sabe de quién es, a quién pertenece. Entonces, todas esas aflicciones, esas cárceles que padeció, y esas aflicciones, pues nada, no son como nada, porque él sabe que él creyó en el Señor Jesucristo. Por eso la importancia de lo que veíamos inicialmente. ¿Tú sabes quién eres en Cristo? ¿Tú estás segura que eres una hija de Dios? ¿Tú estás segura que tú tienes ya el evangelio en ti? Que el Espíritu Santo de Dios está morando en ti. Entonces, si tú estás segura de eso, tú puedes decir también, como decía aquí el apóstol Pablo, yo no me voy a avergonzar del evangelio, porque es que yo sé a quién he creído. Entonces, ya partiendo de ahí, entonces es lo que me da a mí la garantía y la tranquilidad, porque ya yo sé a quién pertenezco. Y luego de eso,
otra garantía más que nos dice aquí el Señor en Romanos capítulo 1, versículo 16. También sé que es un versículo que ustedes han escuchado mucho. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, siguiendo el hilo que venimos, ¿cierto? Yo sé a quién he creído, yo por eso no me avergüenzo. Y del evangelio tampoco me avergüenzo, porque es que aparte de que yo sé a quién he creído y que soy una hija de Dios, entonces yo tengo en mis manos una herramienta poderosa para que otros, para que otros tengan la posibilidad de ser salvos. Y es el evangelio. Y aquí dice que es poder de Dios. Entonces, no es cualquier cosa el evangelio. Es algo que transforma a la persona a la que le estamos hablando. Obviamente no está en nosotros el convertir a nadie, que de pronto a veces por eso nos da un poquito de frustración, porque nosotros queremos hablarles a otros a Cristo, pero que se conviertan enseguida. Muchas veces eso no va a suceder. El evangelio es poder de Dios, pero el que se encarga de convencer de pecado, justicia y juicio es el Señor con su Espíritu Santo. Nosotros solamente nos han encomendado nuestra parte, que ahorita la vamos a ver. Pero hay que tener conciencia de eso. El evangelio es poder de Dios. No van a hablarle a una persona de un cuentico de los hermanos Grimm, un cuentico de filosofía, de historias. No, es el evangelio, es poder. Entonces, teniendo esas cosas en mente, o sea, estas verdades aquí en nuestra mente, y no solo en nuestra mente, sino creyéndolas en nuestro corazón, entonces, ¿qué sería el evangelio? ¿Por qué yo entonces tengo que hablar al evangelio por qué yo tengo que hablarle el evangelio a otras personas? En la invitación que ustedes publicaron hay un versículo lema, ¿cierto? ¿Cuál es ese versículo lema? Bueno, o que usaron como lema para esta temática. Creo que es el mismo. Mateo 28, 18 al 20. ¿Alguno me lo puede decir de memoria? Es un versículo muy también como familiar para todas. Ay, ya creo que no está ¿Sí familiar. me escuchan bien? Sí, Tiny, sí te escuchamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oye, qué cosa tan espectacular. O sea, entonces nosotras, cuando estamos seguras de quiénes somos, de que somos hijas de Dios, tenemos esa seguridad, entonces nosotras sabemos a quién hemos creído, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y ese evangelio que Él nos encomienda es poder, ese poder para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando el Señor Jesús nos da este mandato, que este versículo que Tiny acaba de leer, y Él nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, porque es un mandato, ¿cierto? Es la primera razón, es un mandato. Entonces Él nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y vayan confiados. Sepan a quién han creído. El evangelio es poder. No están predicando cualquier cosa, están predicando poder de Dios a esas personas a las que ustedes le hablan a Cristo. Y aparte, nos da la garantía, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, ustedes no van a hacer esto solas, no lo van a hacer solas. Lo van a hacer porque el Señor Jesucristo lo mandó, yo lo voy a hacer porque el Señor lo mandó y porque Él mismo me da la garantía de que no voy a ir sola a hablarle a otros a Cristo. Voy a ir con su presencia conmigo. Y aparte de eso, es un privilegio tan grande el que nosotros tenemos, porque es que el Señor pudo haberle dicho a sus ángeles, oigan, vayan a este planeta Tierra y háblenle a estas personas del evangelio, de lo que hizo Jesús en la cruz. Él pudo haber hecho con los ángeles eso.
o pudo haberse inventado otra forma para que fuéramos salvos, pero no. El Señor Jesucristo quiso usarnos a nosotros, los seres humanos. Y miren lo que dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 14 hasta el 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Este versículo aquí, el hermano Saúl Sánchez siempre nos dice, bueno, o cuando nos ha hablado de evangelismo personal, él nos dice, bueno, vamos a tomar este versículo y vamos a leerlo de abajo hacia arriba, porque ahí hay un orden para que la evangelización se dé, ¿cierto? Y ahí les resalté esa primera parte que nos interesa de abajo hacia arriba. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, nosotros no nos enviamos solos a predicar el evangelio, porque en el versículo que recitamos anteriormente nos dice que alguien nos mandó y ese alguien fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue el que nos dio ese mandato de vayan y háblenles a otros de mí, de esas buenas nuevas de salvación. Es decir, que esa partecita, aquí abajo, yo no sé cómo hago aquí vamos a ver si tengo aquí puntito. No. Bueno, esta parte que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto ya se cumplió, porque ya alguien nos envió. Ya esta parte nosotros no tenemos que esperar que nadie la haga, porque cada una de ustedes, si son hijas del Señor, si ya ustedes son hijas de Dios, ya tienen una encomendación, ya ustedes fueron enviadas, porque claramente en Mateo lo dice, vayan y hagan discípulos, vayan y hablen el evangelio. Entonces, la encomendación, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pues ya eso lo tenemos, ya fuimos enviadas. Pero ahora nosotros nos queda, bueno, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ahora ese es el tema, ¿cierto? Hay muchas personas allá afuera que no conocen el verdadero evangelio. ¿Y cómo van a oír esas personas el verdadero evangelio si nosotros que lo tenemos no les hablamos? No les hablamos del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo van a creer ellas, esas personas que no han escuchado el evangelio, si nosotros no lo hacemos? No lo han escuchado porque nosotros no se los hemos dicho, no se los hemos compartido. Entonces no podrán creer y no podrán invocar el nombre del Señor. Entonces, si ven, o sea, todo empieza con saber primero quién soy yo en Cristo. Si yo soy una hija de Dios, si ya tú eres una hija de Dios, tú ya tienes algo encomendado. El Señor ya te dio una encomendación a ti. Y es que eso que llegó a tu vida, que fue el evangelio, tú lo tienes que hablar a otros a Cristo. Tú le tienes que hablar a otros de Cristo, perdón. Lo tienes que hacer. Porque es que no va a venir un ángel a hablarles a ellos de Cristo. Es tu responsabilidad. Es responsabilidad de todas las que están aquí. De Abril, de Dana, de Daniela, todas las que están aquí. Esa es la responsabilidad de cada una de nosotras. Entonces, partiendo de allí, o sea, nosotros no tenemos para dónde coger. O sea, el Señor nos los encomendó y hay que hacer. Ya, eso toca sí o sí. Entonces, ¿qué es el evangelio? Yo creo que lo hemos escuchado, porque el asunto es que muchas cosas nosotros ya las tenemos aquí, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué es el evangelio? Sencillo. Esto no necesitamos aquí algo muy filosófico, ni muy organizado, ni un concepto muy elaborado. Sencillo, ¿qué es el evangelio? Abril, ¿qué es el evangelio para ti? Bueno, para ti no, ¿qué es el evangelio? Porque es que nos lo han enseñado, yo sé que sí. O por ejemplo, Ginette Lorena, ¿qué es el evangelio para Ginette? Bueno, yo leo los nombres que están ahí, no sé si es la persona realmente la que está ahí con ese nombre. Hola Kelly, si me conoces. Ah, ok. Bueno. Bueno, para mí el evangelio es poder predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Ok. Por allí a Olguita,
¿Qué es el evangelio, Olguita? Vamos a ver si le funciona el micrófono ahora sí. Carmen, ¿qué es el evangelio para ti? Hola, para mí es, bueno, las buenas nuevas de salvación. Exacto, exacto. Entonces, entre lo que dijo Ginette y lo que dijo Carmen, es una buena noticia, es un mensaje nuevo que le vamos a llevar a las personas y ese mensaje es hablarle a esas personas del Señor Jesucristo, por una parte, ¿no? Es una buena noticia. No es nada extraño, o sea, ¿a ustedes no les han dado acaso una buena noticia en algún momento de su vida? Yo creo que sí, ¿cierto? Muchas buenas noticias les habrán dado de diferentes situaciones, circunstancias. Buena noticia. El evangelio es eso, es una buena noticia. Es la buena noticia que Dios tiene para toda la humanidad y le encomendó a sus hijos darlas al resto del mundo. ¿Y quiénes son sus hijos? Pues nosotras. Porque eso, eso veíamos al principio, tenemos que estar seguras si nosotras somos sus hijas. Una buena noticia. Entonces, ¿qué encierra esa buena noticia? ¿Cuál es el mensaje entonces que nosotros debemos dar? Porque entre otras cosas, ahora estamos en un tiempo en que esa buena noticia se ha distorsionado muchísimo. Entonces, el evangelio, entonces algunos le predican a otros del evangelio es, no, mira, diezma al Señor y entonces el Señor te multiplica 10 veces más. O no, mira, el evangelio es que tú vayas a la congregación y si tú te bautizas, entonces ya tú eres una hija de Dios. No, realmente, ¿qué es lo que dice la escritura que es el evangelio? ¿Qué contiene ese mensaje? Entonces, el mensaje del evangelio que ustedes tienen que tener en cuenta para hablarle a otros es este. El mensaje tiene que ver primero con pecado, porque es que ahora se nos ha hablado del evangelio de que solo Dios es amor, y Dios es amor, Dios es amor, y Dios, claro, Dios es amor, eso es verdad, pero no le estamos hablando a las personas sobre la condición de pecado, no se lo estamos diciendo. ¿Y qué dice Mateo? Bueno, yo no sé, allá alguna me puede leer, no vamos a leerlos todos, solo uno de cada uno. Me pueden ir la que quiera buscando uno de los pasajes bíblicos. Entonces, el mensaje del evangelio tiene que ver con pecado. ¿Qué dice Mateo 1:21? La que lo tenga. Y Mateo dará 1:21. ¿Sí? dará Bueno, un léelo. hijo. Samara. Vale. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La humanidad tiene que saber a qué fue que el Señor Jesús vino, entre muchas otras cosas que vino, o sea, vino por obedecer a su Padre en principio, pero él vino a salvar a la humanidad del pecado. Es un problema y las personas tienen que saber ese problema. Porque si tú le dices a una persona, oye, yo tengo una buena noticia para ti, imagínate que Dios es amor. Ay, pues la persona no va a saber. Pues yo creo que eso es la verdad que todo el mundo sabe, que Dios es amor. Eso los carros lo tienen puesto, los avisos en no sé qué, todos tienen puesto Dios es amor en grande. Un hermano en la iglesia una vez comentaba acerca de eso. Bueno, pero yo nunca he visto que dice Dios es fuego consumidor, Dios es celoso, Dios, no, nada de eso, todo es Dios es amor. Entonces, sí, Dios es amor, pero nosotros tenemos que hablarle a las personas de la condición de pecado en la que están. Son pecadoras, así como tú y yo también, y necesitan ser rescatadas, así como tú y yo también fuimos rescatadas. Entonces, hay que hablarle a la persona de eso, de que es pecador, y ya el Espíritu Santo del Señor les mostrará a ustedes si les hablan desde que Adán y Eva pecaron, si le hablan de una situación en particular o hay un gancho en particular de la situación de la persona para hablarle de su pecado. Más adelante miraremos un poquito eso, pero de alguna forma hay que hablarle a esa persona de la necesidad que tiene porque es pecador. Eso es eso es lo primero, ¿cierto?
Pero ¿qué más contiene el mensaje del evangelio? Tiene que ver con el amor de Dios. Listo, y ya Juan 3:16 lo mencionó Gaby ahorita, lo recitó. De tal manera amó Dios al mundo. Ah, sí, amó Dios al mundo, pero Dios amó al mundo sabiendo que esas personas eran pecadoras, que nosotros éramos pecadores y que necesitaba hacer algo para salvarnos. Y el amor de Dios consistió en eso, en que Él tuvo que armar un plancísimo para poder rescatarnos sin que fuera injusto, porque Él no podía ser alcahueta con nuestro pecado. Entonces, sí, tienen que incluir en ese mensaje que Dios y al hablarles a otros los tengan en cuenta. El mensaje tiene que ver con arrepentimiento. No sé, alguna otra de las chicas que ahorita hizo el intento de leerme o Lucas 24:47 o Isaías 55:7. Las que han dado discipulado deben saber si Isaías 55:7. Entonces, ajá. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso. No le estabas leyendo, Maye, ¿verdad? No. De memoria. Bueno, entonces, ¿qué dice Isaías 55:7? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El arrepentimiento es eso, es que debemos dejar eso malo que está mal hecho y volvernos al Señor. Es un retorno. No es como que, ay, no me pesó la conciencia porque hice esto, pero ya al día siguiente estoy haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. El arrepentimiento es un cambio de actitud y yo le tengo que hablar al inconverso de la necesidad de eso, de que en su corazón pase eso. Porque si yo le digo al inconverso, Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor, pero no, Él te ama, no importa cómo tú eres, así sea que no te hayas arrepentido, así sea que, no, porque es que la Biblia dice que debe haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo el Señor entonces puede perdonar mi pecado? Porque el Señor está amplio en perdonar, según lo que dice ahí el versículo. Y hay muchísimos versículos que podríamos leer. Pero tiene que haber arrepentimiento. Hay que hablarle al inconverso de la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Así como a nosotros un día nos enseñaron que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces todo es un hilo. Hay que hablarle del pecado y hay que hablarle de que sí, el Señor es amor, pero el Señor puede tener todo el amor para él, pero si no hay arrepentimiento en su corazón, pues el Señor no puede inundarle de ese amor que quiere, con el que quiere inundarle el corazón. No va a poder, no, porque debe haber arrepentimiento en el corazón del ser humano. ¿Y qué más involucra el mensaje del evangelio? Tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Hay que hablarle al inconverso de que Cristo murió por nosotros, sí, pero Él resucitó, no se quedó ahí. Y por eso es que ahora este mensaje funciona. Es por eso es que el evangelio funciona, porque el Señor Jesucristo fue la única persona justa que pudo morir y resucitar porque era un hombre sin pecado. Y fue lo que le dio a Dios el Padre, como que, bueno, sí, este sí cumplió con todas las demandas que este poco de gente no pudo cumplir, porque nosotros no íbamos a cumplir. Ahora en Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Solo en Él es que podemos ser salvos, porque Él vino, murió, pero también resucitó. Fue aprobado por Dios ese sacrificio que Él hizo. Entonces son cosas que debe llevar el mensaje del evangelio. Ahora, esto yo sé que muchas de nosotras ya lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí viene el tema en cuestión, ¿verdad? Porque yo sé que muchas de ustedes como que sí, como que ya yo sé, el amor de Dios, soy pecadora, el arrepentimiento, todo esto ya. ¿Qué nos impide entonces predicarle el evangelio a otras personas? Antes de mostrar allí en la pantalla algunas cositas que estuve así como haciendo una encuesta, yo quiero escucharlas a ustedes. ¿Qué te impide predicar el evangelio?
Y créanme que a mí también han habido cosas que me lo han impedido. ¿Qué me impide? Maye, tú vas a decir algo. Bueno, yo Abril, dale, Abril. bueno, pues yo soy una persona muy penosa, pero no me da pena el que sepan que soy cristiana, sino pena, solo, ¿sí me entiendes? Pero es Sí. un temor que no, como que no puedo controlar, no sé. Ok. Bien, gracias, Abril. ¿Quién más? ¿Por qué o qué me impide predicar el evangelio? Si ya yo sé que lo tengo que hacer, que es un mandato, que es poder de Dios, todas esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablamos otros de Cristo? Yo diría que por miedo también y temor al rechazo. Miedo, temor al rechazo. Muy bien, gracias. Esas son las hermanitas Muñoz. Miedo a que me pregunten algo que no sepa cómo responder. Ok. ¿Quién más? Yo creo también como lo mismo que ella acaba de decir y también porque llevo muy poquito congregándome. Ajá. Ok, muy bien, Samara. ¿Quién más? Bueno, oigan, yo creo que sí, entonces esto es como más general de lo que yo pensaba, porque justo lo que ustedes están hablando en la encuesta ahí que tanteé y con personas que no fueron ninguna de ustedes, esas son las respuestas que me dan. Inseguridad por falta de conocimiento, ¿cierto? Entonces eso podría pasarle, digamos, bueno, Samara, que nos comentó que se estaba congregando desde hace poco. Entonces, bueno, y entonces yo qué le digo, ¿verdad? Ay, ¿y qué tal que me pregunten una cosa y me rajen? Ay, no, ¿y yo qué hago? Falta de conocimiento, no saber lo que voy a decir. En el caso de, bueno, en el caso de Maye, ella hablaba, bueno, que me hagan una pregunta y yo no la sepa contestar. No saber qué voy a decir, pero ya eso es como que, ay, y ahora yo cómo me meto, cómo entro, cómo empiezo, qué hago, qué digo, ¿verdad? Pena, lo que decía Abril, me da pena, es una cosa que yo no puedo controlar, yo quisiera, pero no puedo, mejor dicho, o sea, me quedo congelada, no puedo, pena. Vergüenza, vergüenza, porque ustedes, bueno, ustedes de pronto aquí me van a decir, ay, pero vergüenza, pero si acabamos de ver que el apóstol Pablo decía que no me avergüenzo del evangelio. Pero sí, eso puede pasar, porque es que en este mundo hay mucha presión y ustedes saben que es así. Yo no sé, aquí están en universidades, en colegios, bueno, no sé, pero hay demasiada presión del mundo en estos momentos. Y alguien que no concuerde con toda la filosofía que está manejando el mundo, entonces ahí es, todos te caen. Entonces a veces puedo sentir vergüenza de hablarle a otros de Cristo, no propiamente en sí, porque yo sé que el Señor y que Dios, bueno, sí, pero porque no encajo con ese mensaje que el mundo está dando. Entonces sí puede darse el caso de que por vergüenza yo no lo haga. Temor al rechazo fue algo que también me dijeron. Porque ¿qué tal? Y entonces no, ¿qué tal? Que me digan, yo no quiero escucharte, no, cállate, no me digas nada. Temor a ese rechazo de que me digan, me cierren la puerta enseguida y no te quiero escuchar. Ya viene ese evangélico ahí con su cuento. Temor a la reacción de la persona, porque de pronto no puede ser que me rechace, o sea, de pronto la reacción no es un rechazo, sino es cualquier otra reacción, violentamente o burlándose, de pronto no me rechazó, pero se burló de mí ahí en mi cara y eso me da vergüenza, ¿cierto? Entonces, todas estas razones son las que a nosotros nos congelan y no permiten que nosotros hablemos a otros de Cristo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, ahí hay una situación que debemos nosotros rogar al Señor que nos ayude. Porque, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un mandato claro que el Señor nos dio a cada una de ustedes. Pero estamos luchando con cosas que son reales, que no nos permiten cumplir ese mandato, ¿verdad? ¿Qué les digo yo en estos momentos? Bueno, no yo, en realidad la palabra del Señor, que habló a mi corazón también.
Si yo entiendo quién es Cristo, que era lo que veíamos al principio, yo soy una hija de Dios y Él no es cualquier persona. Si yo sé que a quién he creído y no aquí en mi mente, eso tiene que bajar a mi corazón. Yo tengo que creerlo no con mi mente, porque con mi mente yo puedo creer varias cosas. O sea, en mi mente yo puedo tener el conocimiento claro de muchas cosas. Pero si yo no creo en eso, ahí es donde está el problema. Entonces yo creo que sufrimos de creerle, de no creerle, mejor dicho, de no creer lo que Cristo está diciendo. Porque soy hija de la persona más espectacular que puede existir en este universo, Dios. Soy hija de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos da el mandato de ir y predicar el evangelio, Él nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ustedes no tienen que preocuparse. Yo soy el dueño del cielo, de la tierra. O sea, yo mando en todo esto. Y yo, que soy el dueño y que tengo la autoridad sobre todo eso, es el que les estoy mandando. O sea, tenemos una garantía. Y nos dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es porque el Señor está ahí al lado mío. Yo no estoy sola. Ahora, nosotros tenemos que entender que tenemos un mensaje sencillo que dar. Un mensaje que el Señor le mandó a esas personas. Si me preguntan, por el caso que Maye, porque se puede presentar un sinnúmero de situaciones y todas no las podemos abarcar aquí. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí que esa persona entienda? Esas verdades básicas del evangelio. Oye, tú eres un pecador, vas a ir al infierno, hay una condenación, todos nacemos así y necesitas arrepentirte de tus pecados. El Señor te ama, sí, pero necesitas arrepentirte de tus pecados para que el Señor pueda perdonar y tienes que creer en Cristo. Es el mensaje que nos han mandado a dar. Sí, se van a presentar situaciones que entonces me van a hacer preguntas, muchas preguntas, pero yo también puedo decir, oye, hay cosas que no conozco, no te puedo responder en estos momentos, podría investigarlas, averiguarlas y podría traerte aquí lo que he averiguado, pero en estos momentos lo que yo tengo para hablarte a ti, lo que el Señor me ha encomendado es hablarte de esto, esta verdad, esto que hace parte del evangelio. Y también yo tengo que tener claro que yo no voy a convertir a esa persona. El versículo que ustedes estaban usando es este que dice aquí. Dice, perdón, este que está aquí. El de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿a qué? A todo aquel que cree. Tu responsabilidad es hablarle del evangelio, pero tu responsabilidad no es hacer que esa persona crea. Esa persona va a creer de acuerdo a la disposición que hay en su corazón. Entonces, es poder de Dios para salvación al que cree. Pero tú tienes que cumplir es con decirle el mensaje. Ahora, la pena, el susto, el miedo, bueno. Eso es un asunto de pronto de nuestra personalidad, puede influir en eso, de que a veces somos muy tímidos, sí, o sea, nos da susto la reacción y todas esas cosas. Pero si yo le pido al Señor y le ruego al Señor que me ayude a mí a creer en esa palabra que Él me da, en esa garantía, porque es que Él me está dando una garantía. Oye, me da pena, no sé, ¿qué tal que me salga con algo? Ah, pero Cristo está contigo porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Ay, pero si me preguntan algo, bueno, yo me tengo que interesar es porque la persona entienda la verdad básica del evangelio. Yo no le puedo explicar, no, que entonces explícame la Trinidad, entonces explícame de por qué el infierno existe o no existe, y qué es el Hades y qué es la no sé qué, y el tercer cielo, no. El mensaje es el evangelio. Yo tengo que hablar del evangelio. Si quieres saber otras cosas, listo, podemos investigarlas después, pero el evangelio es lo que yo le tengo que dejar. Me da pena. Me va a dar pena hablarle de Cristo, pero entonces yo tengo que pedirle al Señor, Señor, ayúdame
Ayúdame porque si para mí es fácil hablar con otras personas de otras cosas, ¿cómo es que yo no le voy a hablar a esa persona de Cristo? Entonces, yo tengo que conocer qué es el evangelio, qué contiene el evangelio y estando segura de eso, hablarles a ellos, de ese mensaje sencillo. Vuelvo y repito, aquí no estamos entrando en que van a darle una clase, van a darle, no, es el mensaje del evangelio. Y sí, esto se va a presentar, porque a nosotros nos da un yo no sé qué, no sé dónde, que nos da susto y bueno, eso se va a presentar. Pero tenemos que rogarle al Señor que nos ayude a poder vencer sobre la pena, sobre la vergüenza, sobre el temor al rechazo. O sea, es dar ese primer paso. Y aquí hay algunas cosas que nosotros debemos hacer, bueno, o que son recomendables hacer. Y vamos a leerla rapidito, pero ahora vamos a hacer algo. Yo no sé cómo estamos ni de tiempo, Gaby. Tú ahí me vas diciendo, creo que no me queda mucho, pero vamos a tratar de hacer un ejercicio aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta cuando voy ya a hablarle a la persona de Cristo? Primero, yo tengo que estar en mi mente orando por esa persona y orando para que el Señor me dé las palabras a mí y orando para que el corazón de esa persona esté abierto a esa palabra. Si cree o no cree, eso no es responsabilidad tuya, es del Señor. El Señor sabrá, o bueno, ni siquiera el Señor, es de esa persona, si ella cree en el mensaje que tú le estás dando. Entonces, orar es fundamental. Allí en mi mente, orar y orar y orar. Pero también yo necesito aprender a romper ese hielo entre esa persona a la que yo quiero hablarle de Cristo y mi persona, ¿cierto? Entonces, yo tengo que, ahorita vamos a ver unas situaciones y vamos a tratar de mirar cómo, o sea, las diferentes formas en que podemos romper el hielo. A veces puede ser simplemente como que, oye, yo voy en un bus y, oye, buenos días, ¿qué tal? O sea, mira el calor que hace. Ya, ahí tú abriste una conversación. Bueno, acá en la costa, el calor que hace, pero allá las que están en frío, ya ese es otro asunto. Y tú puedes simplemente con eso, oye, ven acá, mira qué calor que hace, ¿y qué? Y mira, ve, yo voy aquí para el trabajo, o sea, es la situación en la que tú estás en el momento, tú puedes aprovecharla y ya abriste el espacio. Identifícate, preséntate. Mira, mi nombre es Kelly. Observa a la persona, porque de pronto la persona, ay, es muy abierta, pero de pronto es tímida, o sea, hay que analizar como todo eso para poder abordar a esa persona. Y allí, cuando tú hayas analizado como todo eso, el Señor va a darte las palabras para que tú le empieces a predicar el evangelio, teniendo en cuenta, lógicamente, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, de qué es el evangelio y qué contiene el evangelio. Si te empiezan a decir como que, ay, no, entonces esto es así, asado, la discusión que no puede faltar, cuando vamos a predicar el evangelio no podemos ponernos a andar discutiendo. Ok, si la persona tiene otra posición, otra postura acerca de algo, listo, yo respeto, pero mi responsabilidad es darte el mensaje que el Señor me dio. Esto aquí se escucha muy bonito, ¿cierto? Como que, ay, no, pero entonces Kelly está diciendo eso y ahí, fácil. Pero a la hora de que voy ahí, ¿cómo lo hago? ¿Quién aquí coge buses para ir a la universidad o para ir a trasladarse? ¿O todas tienen carro? Ojalá. Abril. Yo tomo bus. Bus. Listo. Ese es uno de los lugares donde nosotros tendemos a hacer esto. ¿Qué hacen ustedes cuando van en un bus? Gaby, dale. Ah, que Gaby coge bus. Me estaba alzando la mano. ¿Con cuál de estas muchachas se identifican cuando van en esos buses? Yo normalmente escucho música cuando puedo y quiero también. Ok. Uh-huh. Yo la mayoría de veces estoy de pie. Estás de pie, Porque sí, pasa, aquí en pasa Barranquilla es muy, una cosa loca. pasa muy lleno. Sí. Sí, ese busecito ahí, eso está vacío. Ojalá está aquí fuera así, pero no. O cuántos vamos hablando allí en el celular, o vamos distraídas haciendo cualquier otra cosa, o vamos maquillándonos en el bus, etcétera. Y allí, bueno, yo escuchaba un amigo mío
que nos decía una vez allá en el instituto en Bugalagrande, si ustedes supieran que una de las oportunidades que ustedes tienen diariamente a hablarle a otros de Cristo es allí, en ese bus, a la persona que tienen al lado. No sé cuánto duran los buses por allá en el interior del país andando, pero aquí por lo menos uno está 1 hora en un bus. Esa es una oportunidad para hablarle a una persona de Cristo. En 1 hora, en media hora que tú estés sentada, tú puedes hablarle de Cristo a esa persona. Entonces, Maye, ¿tú cómo empezarías a hablarle a una persona ahí? Bueno, complicado. Le preguntaría, bueno, primero le diría como, bueno, que Dios te bendiga. Le preguntaría si sabe algo de Dios. Le compartiría por lo menos el versículo de Juan 3:16. Bueno. Bueno, podría tener como unas, como papelitos que tengan el versículo de Juan 3:16 y se lo compartiría. Y a partir de ahí establecer una. Ok. Pero tú iniciaste con algo, tú dijiste algo ahora, como, hola, ¿cómo estás? Le hiciste una pregunta. Ya, eso fue un rompehielo ahí para esa persona, porque te tiene que responder, así sea, con, mejor dicho, de alguna forma te tiene que responder. Te puede responder bien, te puede responder, oye, no, bien, sí, no, aquí asoleada, acalorada. Ahí tú vas a mirar con qué tipo de persona, como te estás, o qué tipo de persona tienes al lado, una persona que habla bastante, extrovertida, o una persona tímida, introvertida, y ahí ya abriste la puerta para hablarle a esa persona. Oye, ¿cómo estás? No, mira, el día soleado, está caluroso. Ay, no, sí, ¿verdad que sí? No, es que estas cosas están cambiando, los tiempos están cambiando. Tú sabes que la Biblia habla de eso. Y ahí entabla la conversación con esa persona. Entonces, puedo hacerlo. ¿Cómo lo haría? Bueno, ella dice que tendría versículos, que tendría Juan 3:16 ahí, que es un versículo súper espectacular. Pero siempre teniendo en cuenta, tengo que hablarle de que él es pecador o de que esa persona tiene un problema con el pecado, ¿cierto? Acá, yo creo que la mayoría de ustedes están en ese, bueno, espero que la imagen se entienda. ¿Qué son ellos? Estudiantes. Universitarios. Exacto, estudiantes de universidad. Y ahí ustedes saben cómo son las cosas allá. Estudiantes de universidad, ustedes encuentran de todo, de todo, de todo. ¿Cómo le hablarías tú entonces a uno de los que estudian contigo o de los que pertenece a tu universidad? Vamos a ver aquí, no sé. No sé quiénes están aquí en universidad, aparte de las que ya conozco de acá. Dani, ¿tú has compartido el evangelio en la universidad? O ya Dani ya se graduó, no me acuerdo. Hola, sí, ya me Sí, gradué, pero ajá, fui a la universidad. eso. Bueno, yo la verdad no le compartí así a muchas personas, porque tampoco andaba con muchas personas, pero, pero con las personas que tuve bastante cercanía, sí les compartí el evangelio. Eh, mm, También, o sea, para mí era importante antes de compartir el evangelio que ellos supieran que yo era creyente, porque porque no era como que llegar y que ellos, ay, tú eres creyente, ¿no? Total, Sino que fueran conscientes, porque siento que si ellos no se dan cuenta de eso, no me iban a tomar en serio, pues. Las total. personas se dan cuenta de eso. Y Así con es. respecto a cómo les predicaba el evangelio, era la otra pregunta. ¿Sí? ¿Cuál era tu gancho para entrar y hablarles de Cristo? La mayoría de veces era porque de pronto me preguntaban que cómo era mi vida, o sea, porque usualmente las personas como que empiezan a preguntar como que qué haces tú, a qué te dedicas en tus tiempos libres y eso, entonces yo les empiezo a hablar de qué hago y también pues ahí ellos me empiezan a como a hacer preguntas de qué pienso yo acerca de esto o de lo otro y entonces mediante eso
les predico el evangelio. La mayoría de veces, no siempre fue así. Sí, claro, total. Y de hecho, en las universidades es uno de los escenarios donde uno más ve puertas abiertas para hablarles a los chicos del Señor Jesucristo, porque hay el que está triste y deprimido con problemas en su casa, el que está decepcionado de la vida, el que tiene crisis existencial, el que no, el que está apurado con un trabajo y estresado por tal cosa. Mejor dicho, hay una cantidad de situaciones con las que ustedes se encuentran con los jóvenes en su universidad que da pie para que ustedes entren y les hablen de ese mensaje. Muchos jóvenes que no saben ni para dónde van, están en una universidad, pero realmente no tienen sentido, su vida no tiene sentido. Entonces, ahí siempre pendiente, Señor, orando, porque recuerden que les decía, hay que orar siempre, dame la puerta, dame la entrada. No hay como una fórmula que yo les pueda decir, cuando pase esto, haz esto, cuando pase esto, haz esto. No, hay que estar desconectado con el Señor, teniendo en cuenta ese mandato que Dios me dio. Y tú vas a ver la oportunidad, porque tú vas a sentir eso ahí en tu corazón que te va a decir, háblale, Él necesita. De hecho, todos los que no conocen a Cristo, pues lo necesitan, ¿verdad? Entonces, mira, algunas llegan, ¿no? Que estoy mal porque mi novio me dejó, porque tiene otra, porque el chico no me quiere, porque tal. Hombre, mira, ¿tú sabes quién es la persona que... Sí, tengo pena, tengo miedo, pero tienes que atreverte y dar el primer paso y el Señor te seguirá ayudando en lo que venga. Y pues tenía el otro escenario, pero no sé, a algunas les aplicará, yo creo que todas hemos ido a un hospital, pero es otro escenario en lo que uno también puede hablarle a otros a Cristo. Oye, mira, ve, tú sabes, ¿qué tienes? No, estoy aquí porque tengo tal cosa. Hombre, sí, mira las enfermedades, pero ¿tú sabes cuál es la peor enfermedad que existe en estos momentos en el mundo? El pecado. Ah, el pecado, sí, y ahí tienes una entrada. Ahí rompiste y entraste y empezaste a hablarle de Cristo, pero siempre teniendo en cuenta lo que es el mensaje y lo que le tiene que quedar claro a esa persona. Gaby, ¿cómo? Ya se me acabó, ¿cierto? No, todavía estoy contigo. Ah, bueno. Entonces, esto no quiero hacerlo como que, ay, tenemos que conocer un montón de cosas para hablarles a otros de Cristo. No, porque por ejemplo en el caso de Sara, que ella nos comentaba que está recién congregándose en un lugar, si ella ya conoció al Señor Jesucristo, ella ya tiene de qué hablarle a otra persona, porque ella por lo menos debe saber que era pecadora, que el Señor Jesucristo murió por eso, porque la ama y debió arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Eso que esa experiencia que ella tuvo con el Señor Jesucristo basada en la Escritura, ella ya tiene para hablarlo a otros de Cristo. De la manera más sencilla. No necesitamos sabernos toda la Biblia. Sí, como dice Maye, van a haber algunos momentos en que personas van a hacernos preguntas y preguntas difíciles, pero si yo no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. A mí el Señor no me mandó a andar respondiéndole a todo el mundo todo lo que se les ocurra preguntar. Y sobre todo en esta época donde salen unas ideas absolutamente raras que en realidad no están buscando nada. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos. Mi responsabilidad es esta delante del Señor y por eso es que yo le voy a rendir cuentas a Él. Él me mandó a hablarles a otros del Evangelio. El Evangelio es esto, es una buena noticia que Dios tiene para el mundo y esa noticia encierra que yo les tengo que hablar de su pecado, que yo les tengo que mostrar que Dios es amor, pero que Dios también es justo y que yo les tengo que decir, Dios está esperando tu arrepentimiento para poder perdonarte y así hacerte su hija. Y tengo que tener bien clarito que a quién he creído y que el Evangelio es poder y que es poder para salvación a todo aquel que cree, pero esa parte de creer le corresponde a esa persona y el Señor. Yo solamente hablo a la persona de Cristo. Que van a venir el momento en donde voy a tener miedo porque no sé cómo entrar, pero ora al Señor que te dé esa entrada y rompe el hielo.
haz un saludo, métele conversación de alguna manera y deja que el Espíritu Santo te guíe. Así sea que tú le digas, mira, ve, ¿sabes qué? Eres pecador, tienes que arrepentirte de tu pecado, porque en realidad va a haber un día en que tú tienes que rendirle cuentas al Señor. Ya tú le dejas ahí a esa persona el mensaje, pero ora y el Señor va a ir haciendo allí la obra. Entonces, chicas, nosotras no nos podemos salir de esto. Nos lo mandaron a hacer y tenemos que hacerlo. Y tendremos que rendirle cuentas al Señor por si lo hicimos o no lo hicimos. ¿Sí? El Señor sabe que a nosotros nos da miedito. A veces somos muy tímidas y no sabemos cómo entrar. Pero el Señor también va a ver qué tan dispuesta yo estoy a hablarle a otros a Cristo. Y teniendo en cuenta lo que dijo Daniela, ojo, que aquí yo estoy como hablándole a ustedes pensando en que estamos llevando una vida de comunión con el Señor, de que estoy creciendo con el Señor, de que estoy realmente dejándome moldear por el Señor, no perfecta, pero sí conectada con el Señor. Porque, pues, si yo llevo una vida de mal testimonio, pecaminosa, donde todo el mundo, si yo le digo a esa persona, oye, yo soy hija de Dios, no me van a creer ni un poquito, bueno, y ahí ese es otro tema que en algún momento, pues, saldrá. Pero estamos hablando de una hija de Dios que está en su proceso con el Señor. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Dana está levantando la mano. Sí, hola, hermanita Kelly. Hola. Pues mi pregunta es, el segundo paso, perdón, el primer paso es que debemos decirle que son pecadores, ¿sí? Bueno, en cuanto a eso específico, o sea, ¿tengo que decirle los pecados o solamente que es pecador? No, o sea, no le menciono los pecados que dice ahí, ¿no? No. Bueno, en realidad nosotros lo que tenemos que apuntar es a decirle, oye, nosotros nacemos ya con el pecado. Imagínate tú que Adán y Eva, ellos pecaron en el huerto del Edén y cuando ya nosotros nacemos, ellos nos dejaron ese regalito, esa herencia, ¿ya? Nosotros nacemos con un corazón ya pecador. Y eso es algo interno, porque es que los pecados, cuando nosotros hablamos de los pecados externamente, imagínate, matar, robar, emborracharse, mejor dicho, de cuánta cosa, pero esos son consecuencias de la condición interna con la que nacemos nosotros, con esa condición de pecados. Entonces, a ellos hay que hablarles de esa condición interna de pecado con la que nace nuestro corazón, ¿ya? Porque todo lo externo que nosotros pudiéramos estar haciendo es a razón de esa condición interna de pecado. Y esa es la que el Señor debe limpiar, debe perdonar, ¿ya? Porque si tú le empiezas a hablar, bueno, entonces tú eres un pecador porque eres un alcohólico, bueno, él va a un centro de rehabilitación y se rehabilita y ya deja de ser alcohólico. Entonces, pues, no es el punto. El punto es hablarle a esa persona de la condición interna de pecado, de que yo estoy separada de Dios porque la paga del pecado es muerte, porque Adán me trasladó eso, yo nací así internamente desde que nazco pecadora, así fue, no podemos hacer nada, y la solución es Cristo, pero yo tengo que tener arrepentimiento. Entonces, no sé, Dana, si fui clara. Sí, hermanita, muchas gracias. Ok, nena. ¿Alguna otra pregunta más? Esto no por arte de, así como de magia, como dicen por ahí, esto no les va, ya mañana, mejor dicho, me vuelvo un evangelista cual Felipe allá. No. Eso es en el día a día en que ustedes empiecen a practicar, hablarles a otros de Cristo. En algún momento hasta se podrán como que se les trabará la lengua o lo que sea, pero el Señor conoce la intención de su corazón y si ustedes se atreven, el Señor está ahí con ustedes. Algo hará el Señor, porque no depende de nosotros, es de Él. Nosotros solo somos un instrumento que Él va a usar. Solamente eso. Pero tiene que haber disposición en mi corazón.
Bueno, muchas gracias por compartido este mensaje pues, tan valioso. Creo que todas lo necesitábamos realmente y pues recordar, como veíamos ahora, que este es un mandato, que es una comisión y que pues como nos decía la hermana Kelly, tenemos que darle cuentas al Señor pues, sobre esto, ¿cierto? Entonces, pues esperamos que haya sido de bendición para todas las que están aquí y también para todas las personas que van a ver la grabación más adelante, que realmente podamos ser edificadas por esta palabra y por este contenido. Y bueno, recordarles que nos pueden acompañar en el canal de YouTube, que también estamos compartiendo semanalmente enseñanzas y también en Instagram. Y pues esperamos que ustedes lo hagan para este